Que quedaste en la nube también. Bueno, buenas tardes. Tengan aquí las personitas bellas que me acompañan, todos los que se van a conectar por Zoom y los que van a tener la oportunidad de ver este video a través de la plataforma de Metafísica El Salvador en YouTube. Mi nombre es Lenis de Rapailán, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este día sábado 20 de abril de 2024. Estamos dando continuidad a la cátedra Biblia del ciclo Metafísica Cristiana. Este día pues tenemos la oportunidad de hablar un poco de lo que es el Templo de Jerusalén. Casi terminamos ya con este libro que hemos estado dando seguimiento. Vamos por la actividad número 23. Y pues hoy vamos a hablar del Templo de Jerusalén y creo que ya la última es Esperando al Mesías, que va a ser la última actividad para cerrar este ciclo. Y pues ya vamos a ver qué es lo que dice Dios, si nos seguimos con el ciclo del Maestro Jesús o la Madre María. Eso lo vamos a ver pues dentro de dos sábados. Y pues hoy, ¿verdad? Nos toca el tema Templo de Jerusalén. Para comenzar con las personas que están acá, ¿qué entienden por templo? ¿O han escuchado hablar ustedes del Templo de Jerusalén? Un templo, ¿Qué es un templo? templo es como una iglesia, Ok, muy una bien. iglesia que se va a orar. Y también hay un templo a donde estaban todos los vendedores que hacían cosas y Jesús llegó a retirar eso con su... Así había. O sea, cuando Jesús andaba predicando, ¿verdad? Se habla que quitó a todos los vendedores. Los vendedores, pegó, o sacó cuál es. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús a todas esas personas que quitó de ahí? ¿Se recuerdan? Que era casa de oración, un templo de oración. O sea, No para es un lugar, la palabra mágica. de Dios. El templo es un lugar, ¿qué? Sagrado. Muy bien. Por acá, ¿quieres opinar tú algo? Cuando te dicen templo, ¿qué se te viene a la mente? Algo se te tiene que venir a la mente, pues. ¿Qué se te ocurre cuando uno dice templo? Independientemente de aquí, que es un lugar, ¿verdad? Jerusalén específico. Bueno, que es un lugar, ya lo mencionaron, sagrado, que es un lugar solemne también, o sea, tiene su protocolo. Ok, muy bien, eso es importante. Ajá, aquí el otro chico. ¿Qué se te ocurre cuando te dicen el templo? Un templo. Templo es casa, es... Lo que pasa es que ya con la connotación o los conceptos que le ponemos, o que se le vienen poniendo, si ya se dice que es algo sagrado, que es un espacio donde poder... Esto es un templo. Ok, O sea, puede ser cualquier lugar donde se hable de Dios. ok, muy bien, muy bien. Bueno, sí, ¿verdad? Tenemos la idea de lo que es templo y específicamente templo de Jerusalén, ¿verdad? También entender, ¿verdad? Y lo vamos a ver de que nosotros somos un templo también, porque dentro de nosotros mora esa esencia del Padre. Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí está bien lo que dicen ustedes, es un lugar, un espacio donde hay protocolo, ¿verdad? Hay ceremonial, hay reglas específicas que se deben de cumplir independientemente del tipo de religión a que se esté asistiendo o que pertenezca a ese templo, ese espacio sagrado. Entonces, se respetan todas esas cosas, ¿verdad? Y primero se conocen, pues, ¿verdad? Porque a veces, digamos, podemos ir a un templo o una iglesia de determinada religión, pero no sabemos que, por ejemplo, allá los hindúes se quitan los zapatos, las sandalias, y entran descalzos. En otros lugares tienen que lavarse los pies antes de entrar, lavarse las manos. No es así nomás, pero son tantas cosas, pero todo eso, o sea, tiene su significado propio de cada una de las religiones y su sentido de ser. Y entender también que nosotros somos un templo, y ahí lo vamos a ir viendo. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que me van a ayudar a leer las laminitas para que todos participemos y también las acotaciones que todos se nos venga a la mente, ¿verdad? Y que tengamos alguna duda, lo podemos hacer libremente. Bueno, aquí, ¿verdad? Siempre decirles que estamos utilizando los libros del maestro Rubén Cedeño, del profesor Rubén Cedeño, perdón.
Y principalmente ¿verdad? Biblia, que esta versión, pues, que ya casi nos acabamos este librito, ¿verdad? Algo grueso, y pues estamos en las últimas actividades. Gracias, Padre. Ok. Le vamos a dar continuidad a todo, ¿verdad? Ya sabemos que los objetivos reales de la Biblia y tal como de la metafísica, pues están aquí en esta lámina, ¿verdad? Ya lo hemos, como dice, desarrollado en varias actividades y solamente se hace un refresh. ¿Alguien me las quiere leer? Bueno, leamos una cada uno, ¿verdad? Comenzamos acá. La respuesta para resolver situaciones. Ajá. ¿Qué sigue? Dar a conocer las leyes divinas. Ok, ¿qué sigue? Desenvolver la conciencia de Dios. ¿Qué es? La trascendencia inmanente. Trascendente e inmanente, ¿verdad? Interno y externo, ¿verdad? O sea, dentro de cada ser humano y en el cosmos. Y el último, pues, es desenvolver los aspectos de Dios, ¿verdad? Que esa es, digamos, nuestra tarea en el plano físico, ¿no? En la encarnación de cada persona. Venir acá, a este plano físico, a la tierra, a desenvolver los aspectos de Dios. Cada quien está en su propio proceso. Yo no sé qué aspecto tú te hace falta y lo estás desarrollando en este momento, porque el hecho de que seamos familia y a veces recibamos las mismas actividades, estemos en las mismas cosas, viviendo, digamos, bajo el mismo techo, pero cada uno tiene su propio proceso. Cada quien está desenvolviendo un aspecto diferente de Dios. Y lo importante de esto es identificar cuáles son los que nos hacen falta. Y a eso, pues, tratar, ¿verdad?, de alimentar esa parte para que se desenvuelva. Todo eso, pues, es muy importante. Ya lo hemos desarrollado y, pues, bueno, pasamos a la siguiente. Seguimos, ¿verdad?, con lo que es la línea de tiempo. Desde Abraham, Isaac, Jacob, vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Los jueces, ¿verdad? Que está más adelante, ¿verdad? Después de Josué, dijimos que cuando él falleció, el pueblo de Israel o los hebreos, todos ellos los judíos fueron, como se dice, guiados por personas que se les denominaban jueces, pero no eran de carácter jurídico, nada que ver, ¿verdad? Que juzgaban personas, sino que eran guías espirituales, personas que también los guiaron en la conquista o defensa de sus tierras, porque como sabemos, la historia de Israel es algo complicada, que ha sido conquistada tantas veces. Ya vamos a ver que el templo de Jerusalén, o sea, ha pasado muchas cosas en esa tierra también, y el templo pues ha sido destruido 2 veces, y hasta ahorita pues lo que tenemos son como vestigios, unas ruinas, pero tiene mucha importancia a nivel de historia y también religiosa. Hay personas pues que viven ahí también en esas tierras. Vamos a ver si más adelante les doy una media explicación de eso también, ¿verdad? Porque es bastante, o sea, bastante información que hay de este lugar, de este sitio, ¿verdad? Que es el templo. Y bueno, siguiendo la línea de tiempo, ¿verdad? ¿Quién dijimos que construyó el templo de Jerusalén? ¿Quién fue? Salomón, ¿verdad? Se dice que el que comenzó esta, como por decirlo, esta idea, esta tarea encomendada por Dios, fue David. El rey David comenzó como a comprar las tierras donde se iba a construir el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, vamos a ver que es como una parte física de lo que era el tabernáculo que andaba Moisés con el pueblo de Israel. O sea, en cualquier tierra que ellos se sentaban, ¿verdad? Allí andaban el tabernáculo, ¿verdad? Pero en ese entonces era como algo movible, pues, ¿verdad? Que lo movían donde ellos se quedaban a vivir un cierto tiempo, ahí lo construían, montaban la tienda y ahí metían todas las cosas sagradas que vamos a ver, que cada una tiene su significado. Entonces, ese tabernáculo al final se convirtió en lo que es el templo de Jerusalén, que lo comenzó el rey David, pero por las cuestiones que él, tantas cosas que tenía, ¿verdad? Dios le dijo, para de construirlo y quien lo va a terminar es tu hijo, Salomón, ¿verdad? Entonces lo construyó el rey Salomón. El primer templo, pues, como les digo, fue derribado y después lo volvieron a hacer, ¿verdad? Y de ahí lo volvieron a derribar y pues hasta esta historia, ¿verdad? La gente, la mayoría de personas que van al libro de los lamentos, ya vamos a ver qué es eso, lo que van, ¿verdad? Toda esta gente que son judíos, básicamente, va a pedir que se reconstruya nuevamente este templo. Aparte de los que van a pedir como favores, oraciones, peticiones, o van a dar agradecimiento por alguna cosa, la mayoría va a pedir eso, a que se reconstruya ese nuevo templo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, templo de Jerusalén, y fue construido por Salomón, ¿verdad? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Por eso les digo siempre la línea de tiempo para que veamos por dónde nos lleva la historia, ¿verdad? De la humanidad, pues, básicamente, ¿verdad? En cuanto a las religiones.
Y aquí está, ¿verdad? Como decía Mami Lupita, muy bien lo dijo, ¿verdad? Que el templo de Jerusalén. ¿Qué es un templo? El templo es un lugar sagrado que las religiones o las personas utilizamos para ir a hacer oraciones, peticiones, a orar, a meditar, a hacer contacto con la divinidad, entendiendo que la divinidad está dentro de nosotros, pero también está afuera. O sea, todos estos templos tienen como símbolos específicos de cada una de las religiones, ¿verdad? Entonces es importante que, o sea, no se critique que tiene uno, que tiene el otro, cada quien en su propio proceso, en su estado de conciencia, tienen las cosas que deben de tener, ¿verdad? Porque así está establecido, pues sí, por lo que hicieron las religiones desde el principio, pero todo era para crecimiento de conciencia de las personas. Lo que sucede es que en el transcurso de toda la historia de la humanidad, o sea, se ha visto de que muchas personas, no es en sí la enseñanza, porque la enseñanza es pura, independientemente de cualquier religión. La enseñanza es pura y eso no puede corromperse. Pero lo que se corrompe son las personas. Y por las personas, unos critican a otros, ¿verdad? Que, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? No es necesario decirlo, pero ustedes saben que hay como luchas que unos dicen es que la mía es la principal, es que la tuya es mentira, porque ustedes adoran ídolos y todo eso, pero todo tiene su sentido de ser. Y todo es para las personas que se congregan en ese grupo, independientemente de la denominación. Entonces, entender eso, ¿verdad? Que un templo es un lugar sagrado, que las personas o las religiones lo utilizamos, ¿verdad? Para ir a orar, a meditar, a hacer contacto con la divinidad, independientemente de lo que esté ahí adentro del templo, ¿verdad? Pueden haber representaciones, porque muchos dicen que son imágenes, pero son representaciones de una divinidad, que nosotros consideramos que es el creador de todo, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Queda claro eso del templo, verdad? Y que pues, utilizado por todas las religiones. Bueno, ahora bien, ¿verdad? Ahí en la Biblia también nos dice, ¿verdad? Bueno, la Biblia, el libro sagrado que tenemos, ¿verdad? Dice que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. Lo dice ahí San Pablo en la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Está ahí en Corintios también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora, si ya dijimos que un templo es un lugar, en este caso es un lugar también, ¿verdad? Porque está alojado en una parte específica de nuestro cuerpo, que nosotros decimos que está dentro de nuestro corazón, ¿sí? Que es la esencia del Padre. Es cuando decimos la chispa divina, el Cristo interno, el ser interno. ¿Se comprende eso? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si decimos que el templo es un lugar sagrado, o sea, tenemos que mantener limpio, pulcro, lo mejor que podamos este templo físico, que es donde mora el Espíritu Santo. Si ya sabemos que tenemos cierta apariencia y este templo tenemos que mantenerlo lo más pulcro, puro y que podamos para que el Espíritu de Dios more en nosotros, entonces hay que corregir esas cosas. Empezando por quitarnos el qué es lo más importante que nos dicen en la metafísica que hay que eliminar de nuestra vida para ir purificando este cuerpo físico. Hay algo bien importante que es lo primerito que te enseñan cuando vas a la metafísica. ¿Qué es, Denise? Tú que eres el más antiguo estar aquí. Más que yo creo. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo primero que te dicen? O sea, tenés que eliminar esto de tu vida porque si no, no hay avance. No, pero antes que el ego todavía estamos en eso. Yo creo que nos vamos a morir todavía, va a haber ahí un remanente todavía en nosotros. ¿Dejar de decir qué? Pero hay otras cosas. Y entonces lo contrario es ser positivos, entender esa parte. Eso es lo primerito. Independientemente de lo que estemos pasando, tenemos que ser positivos. Verla, o sea, como dicen, a mal tiempo, buena cara. O sea, se oye bien banal esa frase, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar pasando situaciones difíciles, pero hay que encontrarle sentido a eso. Todo tiene una razón de ser. Y como decimos también en metafísica, toda cosa negativa trae un bien oculto. Y eso está, o sea, yo lo he comprobado muchas veces. Han sucedido cosas que en el momento yo las veo como negativas y después, o sea, si tengo la conciencia en el instante, ¿verdad? Rapidito caigo cuenta qué es lo que me está diciendo la vida. Y si no, pues lo veo después. Pero siempre, siempre todo trae un bien oculto. Y eso hay que comprender. Y entonces eso es lo principal, ¿verdad? Dejar de ser negativo porque si no, el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, anda sucio, cochino, con toda la basura, negatividades, todo. ¿Se imaginan, verdad? Tantos vórtices que
cada segundo hay que estar alerta porque son, como dicen, camionadas de cosas que nos vienen, ¿verdad? O sea, nos bombardean por todos lados de tanta cuestión que si uno no está preparado o buzo, listo, como decimos, o sea, nos embadurnamos de lo que llega. Y eso es parte de mantener nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pulcro, lo más que podamos. ¿Se comprende esa parte? Lo primero es eliminar las negatividades de nuestra vida. No es que no nos van a pasar cosas, nos van a suceder, pero nosotros, o sea, cómo recibimos, cómo percibimos eso, ahí va a ser la diferencia. ¿Se comprende? Sí, va. Y aquí, ¿verdad? Dice que hablando del templo, dice el Maestro Jesús, cuando él llegó al pozo, ¿verdad? De Jacob y encontró a la samaritana, él le dijo, a Dios se lo adora en espíritu y verdad. De lo que dicen algunas personas que solo van al templo a adorar a Dios, que no lo pueden adorar en otra parte. Tiene su sentido, pero no. Porque ya dijimos que si Dios mora en mí, yo me puedo, como decía el Maestro Jesús, allí en el silencio de tu cuarto, donde enciérrate, ora y haz conexión con Dios. Orar en silencio. Que allí en el silencio donde Dios escucha, ¿verdad? No es necesario que te vean en una sinagoga o un templo, en una iglesia dándote de pecho y que todos me miren que estoy aquí, ¿verdad? De espiritual. O sea, no. O sea, lo puedes hacer ahí, ¿verdad? Pero también por eso es que él hace énfasis. Amar a Dios en espíritu y verdad, ¿verdad? No es necesario que todos te vean o que agarres un megáfono y te vayas por toda la calle, ¿verdad? O sea, es hasta cierto punto fanatismo, que es de lo que nosotros pues tratamos de huir, ¿verdad? Porque eso, en vez de abonar a lo espiritual, en realidad, como decía allí, ¿verdad? El ego, que me miren, ¿verdad? Qué espiritual soy, que me miren que estoy adorando y alabando a Dios, que me miren que estoy predicando, o sea, nada que ver, ¿verdad? Hay personas que son, digamos, no van a la iglesia y todo eso, pero, o sea, son mejores personas que cualquiera que puede estar todos los días de la semana en una iglesia, ¿verdad? O un templo. Eso es verídico, así es, ¿verdad? Eso no te determina, pues. Entonces, es ahí donde el Maestro Jesús decía, adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué se les ocurre que puede ser también? ¿Qué me opina? Adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Yo digo pidiéndole. Uno no se pone a pedirle como cuando amanece. Dar gracias a Dios. O sea, dándole gracias, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más? Adorar a Dios en espíritu y verdad. Por el día que uno sí le prestó vida todo el día, toda la noche. Ok, muy bien. ¿Qué más? En espíritu, o sea, creería, no sé, cómo conectarte realmente. O sea, la palabra casi que te lo dice, espiritual. Espiritual entendería yo como algo sublime, algo que solo vos lo puedes hacer, o sea, nadie más lo puede hacer. Ajá. Lo que decía anteriormente, ¿verdad? Hacer una conexión directa con la divinidad. O sea, como decíamos, ¿verdad? No andar con platillos y bombones allá, ¿verdad? Te encierras en tu cuartito, cierras los ojos y solo empiezas a meditar en lo que nos enseñaron el martes. Eso es fabuloso. O sea, meditar en la luz. Dios es luz. O sea, solo cerrar tus ojos y ver esa luz brillante y allí, o sea, estás conectado directamente, ¿verdad? Esa parte. Pero hay mucho más, ¿verdad? O sea, el servicio, el agradecimiento, ir desarrollando cada aspecto de Dios, ¿verdad? Porque dicen, yo amo a Jesús. Ajá, pero ¿qué es amar a Jesús? Solo estar en un templo y decir, o hacer canciones, decir, te amo Jesús, te amo Jesús, hacer una camisa que diga, te amo Jesús. No, que se vean cómo te conducís por la vida. O sea, le haces bien a los demás, prestas servicio. Ves que, o sea, no criticas, sos positivo. O sea, son tantas cosas para amar a Dios en espíritu y verdad. Porque la verdad de Dios es que Él es 7 aspectos. Por eso Él es 7 leyes. amar a Dios Sobre todas las cosas. Pero es lo que yo les decía, nos perdemos en el sentido de que amar a Dios es, o sea, tener rodeado aquí, ¿verdad? De todo. Y decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, a Jesús. Pero cuando sales de esta casa, de este espacio, a criticar, a pelearte, a no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Burda que podemos hacer afuera. Entonces, es mucho más que eso, ¿verdad? Pero esa conexión que decíamos, ¿verdad? Directa, lo haces allí, ¿verdad? En silencio, tú y tu divinidad, ¿verdad? O sea, conectada con Dios. ¿Se comprende? Sí, vale. Y Jesús, ¿verdad? Tiene una frase ahí en la Biblia acerca de los templos que dice, hablando sobre el templo de Jerusalén. Jesús avisó, dice, no quedará piedra sobre piedra. Y hasta este momento es tal cual, ¿verdad? Pero
hay por tantas cosas ahí, ¿verdad? Que, o sea, necesitaríamos toda una vida para entender eso, ¿verdad? Lo que estábamos hablando con Marcelita antes de comenzar la actividad, que ahorita pues son ruinas, vestigios de lo que fue ese maravilloso templo. Pero bueno, o sea, todo es una escuela, ¿verdad? Para nosotros, para ir comprendiendo que hay cosas que de verdad, o sea, necesitan mucha más purificación, ¿verdad? Y sigue aquí hablando de los templos, ¿verdad? Y hacen énfasis en lo que le sucedió a Moisés cuando él bajó con las tablas de la ley. ¿Qué pasó en ese espacio de tiempo? Las tiró ¿Pero por qué? Había algo bien importante ahí. por lo que ¿Qué estaban haciendo? ídolo, se llama eso, ídolo, Ujú, que no era de todo el oro que ellos se habían llevado. ujú. Lo fundieron, hicieron, y él las tiró para O sea, él bajó, ¿verdad? Del monte Sinaí y vio que ellos se habían corrompido. O sea, porque ellos estaban desesperados que no veían que bajaba Moisés, porque eso estuvo varios días esperando que Dios le dictara las tablas de la ley, ¿verdad? Y cuando él lo vio, o sea, se enojó porque, o sea, les había enseñado tantas maravillas de Dios, tantas maravillas del Padre, y ellos bien, como dijera, ingratos, bien malagradecidos, injustos, porque en vez de estar haciendo cosas buenas, esperando que les iban a dar las leyes de cómo conducirse por la vida, empezaron a hacer cosas indebidas, por decirlo así, ¿verdad? O sea, sí, y hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y todo eso, pero ojo, muchas veces nosotros estamos adorando becerros de oro. No quiere decir que el oro es malo, no quiere decir que el animalito es malo, sino que las imágenes que nos hacemos de las cosas. A veces nos interesa más cualquier otra situación o cosa que las cosas de Dios, de nuestro Padre, ¿verdad? Y ahí pues se los dejo, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero esa parte es bien importante, ¿verdad? Tener en cuenta eso, de que no desviarnos, pues, porque una cosa es que haya un templo y que nosotros hagamos la conexión como la podemos hacer en una casa. La podemos hacer allí a la orilla de nuestra cama, pues, ¿verdad? En la posición que nosotros queramos, pues, pero o sea, haciendo esa conexión con la divinidad, la de nuestro interior con el Padre. Entonces, no es malo, ¿verdad? Pero se tergiversa pues esa parte, ¿verdad? De adorar, de la idolatría y todo eso. Bueno, ¿quién me ayuda con la primera lámina? Solo el primer párrafo, por favor. pero no todo el mundo tiene el progreso espiritual necesario para percibir a Dios en espíritu y en verdad, y para no hacerse imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. La gente necesita ver, tocar, porque si no, queda en un limbo. En un limbo mental, ¿verdad? O sea, a través de esa situación que pasó, por eso dicen, aunque sea una situación negativa la que nos esté pasando, hay que sacarle la enseñanza, hay que sacarle lo bueno. Moisés se dio cuenta de que el pueblo de Israel, en ese entonces y ahorita, se necesita algo de ver y tocar, porque no tenemos la capacidad necesaria como para hacer la conexión así nomás, para que te mira, conectarte con Dios y vos ya, pues, en el momento, ¿verdad? No, o sea, necesitas un anclaje, ¿verdad? Entonces él, o sea, entendió esa parte. Entonces digo, bueno, le voy a construir el tabernáculo, un templo, pero no fue idea de él, ¿verdad? No que Dios también, ¿verdad? Entendió de que no era así nomás, pues era un proceso al que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Y al final, pues hacer esa conexión sin necesidad de tener anclajes de ningún tipo. Pero por el momento, o sea, las religiones los han instituido desde ese entonces hasta ahorita y es necesario. Es como hemos repetido muchas veces, ¿verdad? O sea, como cuando aprendimos a leer, que necesitábamos que el cuaderno tuviera hasta doble raya para ir haciendo bien bonita la letra, ¿verdad? O sea, la mayoría de nosotros, yo creo que ninguno utiliza un cuaderno rayado. Todos escribimos en páginas así lisas, como las de dibujo que decíamos, y nuestra letra sale recta. ¿Por qué? Porque a través de los años y del aprendizaje y de ir practicando, ahora podemos escribir en una página y escribimos recto sin necesidad de las líneas. Entonces, algo así viene siendo esto de los templos, de las iglesias, de la enseñanza y todo eso. O sea, va a haber un momento, un tiempo en que nosotros ya no tengamos necesidad de tener ninguna representación. Vamos a hacer la conexión directamente. Pero como dice ahí claramente, no todo el mundo tiene progreso espiritual para percibir a Dios en espíritu y verdad, sin necesidad de tener un anclaje. Entonces, ¿verdad? Dios el Ser Supremo, que yo Jehová, tal como Dios se lo reveló a través del ángel del Señor a Moisés,
le ordenó, ¿verdad?, hacer el tabernáculo para que ellos pues tuvieran un lugar a donde poderse conectar con la divinidad, o sea, que ellos tuvieran donde fijar su espiritualidad, pues, ¿verdad? E irla, llevarla en crecimiento. ¿Se comprende esa parte? Sí. ¿O tienes alguna duda? Bueno, vamos. Y aquí, ¿verdad? Habla en el librito este de Rubén Cedeño, habla de que el rabino ucraniano Nachman de Breslov, creo que así se dice, ¿verdad? Si no, perdónenme la pronunciación, dice que vivió en el siglo XVIII. Él dio la clave cabal de cómo realizar a Dios en espíritu y verdad, que es lo que yo les decía, la conexión. ¿Quién me lee esto? Tú. Bueno, dale tú. Marce, está más cerca. Fuerte. Todos pueden experimentar la luz infinita, al menos durante un tiempo limitado. Simplemente cierra los ojos y medita en el hecho de que solo existe Dios, hasta que te olvides de ti por completo. Entonces todos los sufrimientos cesarán automáticamente. Ajá, ¿cuál es la interpretación de eso? ¿Qué nos está diciendo allí el rabino ucraniano? Que cuando logras una verdadera conexión, que dura minutos, segundos, casi que, según lo que estoy entendiendo ahí, te olvidas cuando estás con Dios y se te olvida. No es que se te olvide, pues, pero por lo menos hay algo, pasa algo, y cuando ya te desconectas, algo pasa. ¿Y cómo hacemos eso para hacer esa conexión, aunque sea por instantes? ¿Qué es lo más importante ahí? El hecho de que solo existió. Ahí has dicho la palabra correcta, clave. ¿Cuál fue? Meditar. Meditar. ¿Y qué es meditar? ¿Verdad? Llevar toda nuestra, bueno, una de las tantas fases de la meditación, ¿verdad? Llevar toda nuestra energía dirigida a un solo punto. ¿Que cuál es el punto ahí? Dice, la luz infinita, ¿verdad? Y en esos instantes, porque sí son cuestión de segundos, hay personas que minutos, personas que ya tienen muy desarrollado que pasan horas pues meditando. Allá los monjes, no sé, tibetanos, ¿verdad? Que pasan hasta todo el día y con una conexión, pero y no los mueve nada, aunque esté pasando lo que esté pasando, tiemble o haya lo que haya, ¿verdad? Ellos están, pero en una conexión directa. Pero que nada, pero ¿qué es lo importante ahí? Que es la práctica que ellos han hecho. Ellos desde que, o sea, chiquititos, los meten a los templos, para y empiezan a meditar, a hacer servicio y todo eso. O sea, llega un momento en que pueden pasar horas y hasta días en esa situación, va meditando, conectados, perdón, con la luz infinita, ¿verdad? Pero nosotros medio posando ahí, ¿verdad? Por poquito, si es que lo hacemos. Y si no lo hacemos, pues hay que empezar a hacerlo, ¿verdad? Porque es la única manera en realizar a Dios en espíritu, ¿verdad? Que a eso es lo que vamos a llegar a un momento, ¿verdad? Pero requiere práctica, requiere práctica. Y esa sería, ¿verdad? La forma idónea, pero por el momento pues tenemos muchas cosas ancladas en lo que podemos utilizar como herramientas, pues, porque poco a poco vamos a ir desarrollando eso. ¿Quién me lee esta parte, por favor? Solo la primera, quizás. En la enseñanza interna de metafísica, no se acostumbra ni se promueve la construcción y el uso de templos, pero tampoco hay oposición a ellos porque se conoce la función que cumplen. Ok, lo que dijimos al inicio, ¿verdad? O sea, en metafísica, en esta enseñanza, no se acostumbra a realizar templos. O sea, si decimos, ¿cuál es el templo de la metafísica? No tenemos una, por decirlo, sí puede haber una sede donde sabemos nosotros que ahí se reproduce la enseñanza en los libros y todo eso, pero no es, digamos, el templo no sé qué, está en tal lugar, así como decir la sede del Vaticano, que es del cristianismo, o por allá otros lugares, ¿verdad?, de cualquier religión. No hay así en metafísica, pero tampoco se oponen porque sabemos que cumplen una función específica. Lo que les explicaba de la doble raya. Todas las religiones, ¿verdad?, que han pasado por la humanidad y todavía hay, o sea, tienen su sentido, su función de ser. Entonces, pero en metafísica hay algo bien importante que se ha diseñado a través de
digamos, las personas que están arriba de la cabeza de la metafísica, esta lámina que se llama la lámina del yo soy. ¿Saben qué es esta lámina que representa para nosotros como metafísicos, como estudiantes de la metafísica? ¿Qué es la lámina del yo soy? Díganmelo en pocas palabras para ustedes, ¿qué viene siendo la lámina del yo soy? La imagen de Ajá, muy bien, ¿verdad? Que somos luz, que tenemos el tubo de protección, la llama violeta, ¿cómo se llaman los 7 círculos concéntricos? No, pero en esa radiografía que es tuya, Denise, ¿cómo se llama? ¿Qué son esos 7 círculos? Creo que vamos a repetir por tanto de la lámina del yo soy. Por ahí tengo la actividad. Ok. Invócala, Lenny Sushi. ¿Qué significan o qué representan esos 7 círculos concéntricos? Esas 7 esferas de colores. Denny dice los 7 rayos, está bien, pero ¿cómo se le llama a esa? Es que es el cúmulo de todo lo que hemos estado Ajá, sumando de los aspectos de Dios en cada vida. sí, correcto. ¿Cómo se le llama a eso? A esos tesoros que nadie los puede corromper y te los puede quitar. Vamos, vamos, ya saben cómo se llama. Se dan por vencidos. No, qué bárbaro. Cuerpo causal. Ponchado. La otra semana vamos a dar la lámina. Vamos a explicar otra vez la lámina. Bueno, el cuerpo causal, como decía Marcela, que es donde está todo el haber que hemos acumulado, ¿verdad? Todas nuestras vidas. Y ahí pues están los 7 aspectos de Dios representados en cada color, ¿verdad? No lo podemos decir porque es demasiado. Es una actividad aparte que vamos a dar, Xavi y yo, que hay que volverla a dar. Bueno, y se dice, ¿verdad? También hacen énfasis de que los primeros cristianos, ¿verdad? No tenían templos donde asistir, digamos, a hacer conexión con la divinidad, así como los tenemos en la actualidad, que en todos los países de todo el mundo hay templos cristianos por todos lados, ¿verdad? De todas las épocas sabidas y por haber, y pues todavía ahí están, ¿verdad? Bueno, esa parte. Entonces, tal cual, ¿verdad? La lámina representa eso, ¿verdad? Para que lo comprendamos, que viene siendo como la parte en la que nosotros nos podemos usar como herramienta, ¿verdad? Es la representación de nosotros mismos, pero es de la divinidad dentro de nosotros, ¿sí? ¿Se comprende esa parte? Bye. Tenemos que estudiar la lámina, señores. Vaya, Denise, ayúdame a leer esta parte, por favor. Esa está fácil, si quieres me la explicas. Yo creo que está fácil. Ajá, ¿qué vimos del tabernáculo? El tabernáculo en el desierto fue la primera manifestación de lo que se puede llamar un templo, tanto para los judíos como luego para los cristianos. Y ascendió. No, antecedió. Antecedió por el templo de Salomón. O sea, estuvo antes del templo de Salomón. Ajá, era lo que les decía yo, ¿verdad? La parte que dijo Moisés, bueno, estos necesitan la carpa, ¿verdad? El tabernáculo donde ellos puedan ver la representación de Dios tangible y visible, ¿verdad? Porque no podían ellos así, ¿verdad? Solo, como decía, adorar a Dios en espíritu, ¿verdad? Porque no estaban preparados. Entonces, allí comenzó, ¿verdad? Digamos, el primer templo, ese tabernáculo que anduvieron por el desierto, que donde ellos se quedaban a vivir, ahí lo asentaban, ¿verdad? Obviamente con especificaciones claras, ¿verdad? Bien delimitadas que les había dado Dios a Moisés. Y Moisés se las pasó a Josué, y Josué se las pasó a Saúl, y Saúl se las pasó a David, y David se las pasó a Salomón, ¿verdad? Que fue Salomón el que construyó el primer templo. Y lo hizo con las especificaciones, tal cual como andaba ese tabernáculo, ¿verdad? Para allá y para acá. Y todo lo que tenía dentro, ¿verdad? También, tal cual Dios lo había especificado. De ahí está en la Biblia todo como lo había pedido. Y lo principal que andaba allí, ¿verdad? En el tabernáculo era el arca de la alianza, que vamos a ver más adelantito que, ¿verdad? Bueno. ¿Está claro esto? Sí, ¿verdad? El tabernáculo fue lo que antecedió al templo de Jerusalén. Sí. Ok. Ahora bien, ¿verdad? Les voy a leer esta parte. Dice, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que es el templo de Salomón. Dice que asumió las mismas indicaciones, ¿verdad? Cuando fue edificado. Ah, sí, es lo que les explicaba, ¿verdad? Que fue tal cual. Pero adentro del tabernáculo, tanto como del templo de Jerusalén, habían unos artefactos, vamos a decir, o elementos específicos que debían permanecer adentro, que cada uno, ¿verdad? Representa algo de la divinidad, de Dios.
Estaba el arca de la alianza, el menorá, el altar de los inciensos, la mesa de los panes o de las proposiciones, la fuente de metal y el altar de las ofrendas. Esa parte, ¿verdad? Debería de estar bien clara para nosotros. O sea, es también cultura general. Saber qué era lo que tenía dentro ese tabernáculo y también el templo de Jerusalén. Y se dice, ¿verdad? Que el templo o el tabernáculo en el desierto representa al ser humano, ¿verdad? Que anda en la vida por el desierto, decimos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir eso, ¿verdad? Cuando está sin fe, sin fortaleza, una persona decaída está en el desierto, ¿verdad? Esa parte hay que entenderla, ¿pero por qué? Porque está decaído. ¿Y qué quiere decir eso? Que los aspectos de Dios, o sea, los está obviando y tiene que tratar de salir de eso, ¿verdad? Porque existe en el desierto y no estamos llamados a desenvolvernos, no a perder los aspectos, ¿verdad? ¿Se comprende eso? Porque entendiendo también que somos el templo de Dios, ¿verdad? Y ya vamos a ver que cada artefacto de esto representa algo dentro del ser humano. Si decimos que este tabernáculo es un templo y que nosotros somos un templo también, ¿verdad? Tiene que ver con relación a nosotros. ¿Se comprende esa parte? O sea, un templo afuera, pero un templo adentro también, que somos nosotros. Esta parte tangible, ¿verdad? Digamos, los vehículos que nosotros utilizamos como envolturas, ese es el templo del Espíritu Santo. Y aquí, ¿verdad? Yo sé que a alguien le va a gustar esta hojita, a nuestra arquitecta, futura arquitecta. Este era el plano específico que tenían para construir el tabernáculo cada vez que ellos se movilizaban. Y también el que utilizaron para construir el templo de Jerusalén, pues al rey Salomón. Y ahí dice, ¿verdad? El arca, dónde iba a ir el arca, dónde, en qué lugar iba a estar el incienso, la mesa de los panes, el lugar santo, ¿verdad? El candelero de oro. Ah, y acá también, explicarles en esta, no, espérense, espérense. Sí, en la parte anterior era de que habían tres espacios importantes en el tabernáculo, o sea, en el templo. Uno era el atrio, que es el patio, ¿verdad? Que en nosotros viene siendo como la parte física, la envoltura física, la personalidad, y el lugar santo, que era donde estaba, ¿verdad? Tenía que permanecer el arca. Y adentro ya del arca, esa parte se le llamaba el Santa Santorum, que las iglesias católicas hasta el momento utilizan varios de estos elementos. Bueno, también otras tendencias religiosas, pero nosotros que hemos crecido en esta religión, pues sabemos, ¿verdad? Que ahí está donde es, que guardan ¿cómo se llama? La hostia consagrada, ¿verdad? Que nosotros decimos que es el, ¿qué, mami Lupita? El Santísimo, Santísimo, ajá. Y ahí está, ¿verdad? Entonces todavía hay reminiscencia, creo que así es la palabra, de todos estos símbolos, ¿verdad? Pero los originales, pues, nadie sabe dónde están, ¿verdad? Porque se dice que el Arca de la Alianza es posible que esté en una iglesia de Etiopía, ¿verdad? Católica. También dicen otros que está allí en el templo, ¿cómo se llama? En Jerusalén, ¿verdad? En Israel, Jerusalén. Y pues ahí, ¿verdad? No se sabe dónde están realmente todos esos artefactos originales, ¿verdad? Hay réplicas de todo esto, ¿verdad? Pero los originales no están. Y aquí, ¿verdad? Lo que les decía, lo que les decía, ¿verdad? De cómo estaba construido, este es como digamos un planito, ¿verdad? De cómo estaban distribuido todo esto. Ahí está. ¿Va? ¿Quién me lee la que sigue? Solo la primera parte. El templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón para resguardar el arca de la alianza y representa el cuerpo humano, el arca que era el objeto más preciado, simboliza la presencia de Dios. Bueno, hasta ahí, mami. ¿Se comprende esto? Que el templo tal cual, ¿verdad? Un templo representa nuestro cuerpo, el cuerpo humano, ¿verdad? O sea, lo que veo de ahí, lo que veo acá. Y lo que es el arca de la alianza, ¿verdad? Esa parte de oro, bella, hermosa, que era el arca de la alianza, simboliza la presencia de Dios dentro de nosotros, que vendría a ser nuestro Cristo interno. ¿Se comprende esa parte? Sí, va, sigamos porque tenemos muchas láminas, vamos a ver. Ahora bien, ¿verdad? El arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Léemelo tú, por favor. El arca de la alianza Sí. representa la divina presencia de Dios con toda su protección y poder. Era un campo de fuerza poderosísimo.
un recipiente sagrado hecho de madera de acacia forrada en oro. O sea, Dios le dio esas especificaciones, ¿verdad? Hasta las medidas exactas con las que se iba a construir esa arca, ¿verdad? Que la construyó Moisés cuando empezaban allá, ¿verdad? A vagar por el desierto. Entonces, fue construida, ¿verdad? Y eso representa la divina presencia de Dios. Por eso es que estaba en el Santa Santorum. Y entonces, ¿verdad? Estaba hecha de acacia y adentro de la arca de la alianza se guardaba parte del pan, ¿verdad? O el maná que había caído del cielo. También estaban las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, eso que ven ustedes ahí en como grisito, ¿verdad? Son las 2 tablas de las leyes, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y estaba la vara de Aarón, que era la que había a través de la vara, ¿verdad? Que era un artefacto consagrado con el que se había liberado el pueblo de Israel a través de las plagas, perdón, del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Verdad? Entonces, esas 3 cosas, ¿verdad? Eran como sagradas. Y eso, o sea, simboliza o representa la Trinidad, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Son 3 artefactos que eso es lo que representa. Entonces, es como cuando nosotros vemos la representación del Cristo interno, la figurita esa que vemos en metafísica, ¿verdad? Que es el corazoncito con las 3 llamitas, ¿verdad? La llama de la voluntad, azul, dorada, que es la de la sabiduría, la rosa, que es el amor divino. Pues eso es lo que representa cada uno, ¿verdad? Digamos, la ley serían el azul serían las leyes, la vara sería la sabiduría y el pan sería el arroz, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voluntad, sabiduría y amor. La Trinidad, la Santísima Trinidad. ¿Se comprende esa parte? Sí, ¿verdad? Va. Entonces, por eso se dice que todo, ¿verdad? Lo que es el arca de la alianza representa la divina presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y la parte donde estaban los 2 querubines, ¿verdad? Que era donde supuestamente se veía la luz, la brillantez y estaba como energizada del poder de Dios. Ese se llamaba el propietario. ¿Cómo es? Propietario. Propiciatorio, ese. Propiciatorio. No puedo decir esta palabra. Propiciatorio. Así se llamaba como la tapadera, ¿verdad? Y eso se dice, bueno, más adelantito está, ya se los digo. Se dice también, ¿verdad? Que el sacerdote solamente podía entrar y ver todo eso una vez al año. Y esos sacerdotes solo se dedicaban a eso, ¿verdad? A cuidar lo que era todo el templo, el tabernáculo. O sea, tener fuego encendido, tener limpito todo, ¿verdad? Y solo ellos lo podían ver. No cualquiera podía tocar esto, porque se dice que tenía una energía tremenda, que los que se acercaban con malas intenciones o querer destapar y ver qué era todo lo que había ahí, pues era fulminado al instante, ¿verdad? Hay muchas historias, ustedes las pueden buscar en YouTube, muchas historias que hablan de cómo el Arca de la Alianza, ¿verdad? O sea, que quería meter mano ahí, ¿verdad? Con negatividades o con malas intenciones, ¿verdad? Era fulminado en el instante. Y entonces, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel viajaba de un lugar a otro, ¿verdad? Levantaban todo el tabernáculo, o sea, el Arca de la Alianza, iba a la cabeza, ¿verdad? Iniciando la peregrinación, por decirlo así, y ya después cuando llegaban al lugar donde se iban a sentar, ahí volvían a construir todo el tabernáculo, el templo, ¿verdad? Con las mismas indicaciones, ¿verdad? No podía variar ni siquiera un centímetro, tenía que ser tal cual. Y por eso es que había muchos sacerdotes, ¿verdad? Que lo llevaban cargando. ¿Se comprende hasta aquí? Sí. Bueno. Y acá está, ¿verdad? Lo que les decía yo, que no cualquiera podía tocar el arca. Quería poner mano o así, si no estaba consagrado y no estaba, como dicen, tenía el conocimiento para poder estar cerca del arca de la alianza, de todo eso, pues era fulminado al instante. Y más iba con malas intenciones. Ahora bien, ¿verdad? Parte de los artefactos que debían de estar en el tabernáculo, que todavía se conservan en muchas religiones, es esto, que es el menorá. ¿Quién me lo lee? Tú. La primera parte. Menorá, la palabra menorá quiere decir lámpara. Se trata de un calendario de 7 brazos y sus llamas. Candelabro. Calendario, dice. Calendario. Candelabro. Candelabro con 7 brazos y sus llamas, símbolo de los 7 rayos. Representa el aura de Dios contemplativa. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? De sus 7 espectros.
Es la zarza ardiente que le habló a Moisés en el monte Sinaí. La menorá estaba junto al arca de la alianza, era de oro puro, macizo y labrado a martillo, y constituía el objeto ritual más importante del culto. O sea, este candelabro, ¿verdad? Así dice, candelabro, había sido construido también con especificaciones dadas por Dios, ¿verdad? De oro macizo. Y lo habían hecho con las tres, como dicen, para poner como tres velitas, ¿verdad? Que representan las tres llamas, los 7 aspectos de Dios, los 7 colores de los rayos, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que esto también está dentro de nosotros. Por eso es que era un elemento sagrado que debía estar dentro del tabernáculo. O sea, era parte de, ¿verdad? Ahí lo andaban cargando, ¿verdad? Y en el lugar donde bueno, tenía su lugar específico ahí dentro del tabernáculo. ¿Sí se comprende esto? Vale, y también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la que sigue. Entendiendo, ¿verdad? Que Dios es fuego y que el fuego está dentro de nosotros, ¿verdad? Así como en todas partes. Es uno de los elementos que nosotros estamos construidos por todos los elementos, pero también todo a nuestro alrededor, que son las llamitas. Ahora bien, siempre este rabino, ¿verdad? Habla de algo muy bonito, que dice, el alma del hombre es la lámpara de Dios. O sea, Dios es fuego, nosotros también. Entendiendo esa parte de que somos esencia del Padre. ¿Sí? Se comprende, ¿verdad? Entonces dice también esto que es muy importante. Somos nosotros los que debemos encender esas lámparas. ¿Qué quiere decir? Desarrollar esos aspectos de nosotros, ¿verdad? O sea, vamos a hacer lámparas de Dios en la medida en que nosotros vayamos como dice, manifestando los aspectos de Dios, siendo, qué sé yo, teniendo voluntad, determinación, siendo sabios para escoger nuestras decisiones, siendo amorosos, pero el amor ya vimos que es todo un tema, ¿verdad? O sea, son muchas cosas, no puedo decir, yo soy amorosa, ¿verdad? Que se te vea. Sirves, eres diplomática en tus cuestiones, no sé, tantas cosas. Y bueno, a eso se refiere, ¿verdad? Sí está dentro de nosotros, pero es el desenvolver y manifestar esos aspectos de Dios. Esas llamitas, pues, para que nosotros seamos lámparas de Dios. A eso se refiere. Cuando nosotros decimos, yo soy el punto de Dios, yo soy el punto de luz por donde Dios se manifiesta al mundo. Solo imagínense lo que decimos. Yo soy el punto de luz por donde Dios se manifiesta al mundo. O sea, que la energía baja, pero tú tienes que manifestar. Pero ¿qué sucede? Cuando esa energía baja, la descomponemos, ¿verdad? La calificamos en 1,000 cosas, menos ser luz de Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso estamos llamados. ¿Se comprende esa parte? Sí. Vale. Sigamos. A ver qué dice la que sigue. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que los brazos de la menorá pues representan los 7 rayos. Y aquí solo le voy a hacer énfasis en algo que nos sugieren que nosotros, ¿verdad? Deberíamos de tener, siempre hablando de las representaciones y los anclajes que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra conciencia o autoconciencia, que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Una representación del menorá para entender esas 7 llamitas que son los 7 fuegos dentro de nosotros y poderlos desenvolver. O sea, tener una menorá por ahí, ¿verdad? En nuestro altar. Porque como decimos, la metafísica no se opone. Cada quien puede, yo tengo mi altar, ¿verdad? Con mi santito, la representación de mis santos, mis libros y mi velita, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que la metafísica se va a oponer a eso, nada que ver. ¿Sí va a decir algo? No. Y aquí nos hace mención, ¿verdad?, de que el patio interior del Templo de Jerusalén representa la personalidad, esa parte baja, ¿verdad?, la que nosotros pues tenemos que darle, ¿verdad?, para que se eleve. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro Cristo interno, ¿verdad? Para que tengamos desenvuelto todo eso, pues la personalidad va a dejar de desaparecer, ¿verdad? Y a eso es lo que se refiere el patio interior, hablando de la representación de estos símbolos con lo que se refiere a cada uno de nosotros. ¿Se comprende eso? El patio, ¿verdad? Del templo. Es la parte baja de nosotros, la personalidad, o lo que le llamamos el cuerpo. Porque recuerden que estamos compuestos por 3 grandes partes, que son cuerpo, alma y espíritu. En metafísica le decimos personalidad, Cristo interno y la presencia yo soy. Entonces ese patio representa la parte más baja, la personalidad. ¿Sí? Ok. Y ahí va. Bueno, el altar del sacrificio. Vimos, ¿verdad?, que era una de las partes esenciales del templo, ¿sí? Del tabernáculo. ¿Te acordás? Es que es una cosita, decía, la vasija para los sacrificios. Te lo doy para atrás para que tú lo veas. Altar de ofrenda. No, pero, ajá, es el espacio, ya vas a ver.
por acá te lo tengo. No está la crucita con el Sí, está lejos. El altar de, no, pero no está ahí. Aquí me dice altar de ofrendas o de sacrificios. Es lo mismo, Ah, el último. Va, esa parte, como dijimos que todos representan algo en el ser humano. Ajá, correcto. Vamos a ver. Ese es el altar de la ofrenda o de los sacrificios, lo mismo. Entonces, ¿qué es este que está acá? Perdón, este. Vaya, ¿qué es lo que representa eso? ¿Quién me lo lee? Ok. El altar del sacrificio estaba situado en el patio exterior del antiguo tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Se caracterizaba por los cuernos en cada una de sus 4 esquinas y por la rama. Al sacrificio se lo llamaba corbán y estaba compuesto por una gran variedad de ofrendas de animales, vegetales e incienso. O sea, eso era lo que se le llamaba el holocausto, cuando metían las cosas ahí y lo quemaban. Pero eso ha cambiado en la actualidad. O sea, ya no necesitamos estar haciendo sacrificios de animalitos, de vegetales, ni nada de eso, ¿verdad? Nosotros en metafísica utilizamos incienso para armonizar los espacios y todo eso, ¿verdad? Pero no es necesario en ese sentido. Hoy en día, ¿verdad? Esa dádiva, ese sacrificio, esa ofrenda que hacemos, pues lo que nosotros conocemos como donación amorosa, ¿no? Que cada quien, dependiendo de su estado de conciencia, lo da en sus actividades después de recibirla, o ya sabe que hay una cuenta, que hay un lugar donde se pueden hacer. Así es también en las iglesias, en los templos, ¿verdad? Sabemos que pasan recogiendo la ofrenda y es por eso, o sea, entendiendo de que es como un agradecimiento, es una ofrenda que hacemos a Dios, ¿verdad? Porque no es para que se la coma como se le dicen, el sacerdote, ¿verdad? No es para que el que comunica la enseñanza se lo gaste en sus cosas personales, ¿verdad? Bueno, y si lo hace, pues cada quien, ¿verdad? Con sus cuestiones mentales. Pero nosotros lo damos para el crecimiento, o en este caso, para la expansión de la luz, de la enseñanza, ¿verdad? Porque sabemos que todo es gratis, pero hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar internet y todo eso. Por eso es que se hace esa parte, ¿verdad? Manteniendo esa parte del altar del sacrificio o de la ofrenda, ¿verdad? Entendiendo de que todo es de Dios, pues y si de Dios es, pues a Dios regresa, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que ahora, ¿verdad? Ya no se queman animalitos, se da la ofrenda, tanto en las iglesias como en unas otras cuestiones, así como en la metafísica. ¿Se comprende esto? Sí. Vale, ya no es necesario, ¿verdad? ¿Quiere decir algo? No, vale. Es la ofrenda, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora bien, ¿verdad? Ya hablando del templo en sí, lo que tenemos ahí, ¿verdad? Se habla de la puerta dorada, que allí dice que ahora se llama la puerta dorada, la puerta de misericordia o la puerta de la vida eterna. Es el único acceso al interior del templo de Jerusalén, que nosotros en metafísica, la similitud que se hace es que es el cordón plateado, por donde baja, ¿verdad? Toda nuestra energía del Padre hacia nosotros, o sea, lo que nos da movilidad, lo que en un momento determinado nos da el alimento, ¿verdad? Y todo eso. Eso es lo que representa la puerta dorada del templo, el cordón plateado, con referencia a cada uno de nosotros. ¿Sí se comprende esto? O sea, solo es la representación. La puerta dorada del templo es el cordón plateado, por donde nos baja toda nuestra energía. ¿Sí? Ok, sigamos. El sacerdocio del templo de Jerusalén. ¿Que me lo leen? Solo la primera parte, por favor. En la Biblia se habla del sacerdocio a partir de Melquisedec, rey sacerdote de Salem, Salem. que bendijo a Abraham. Dios instituyó el sacerdocio del templo de Jerusalén cuando le dijo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. O sea, el sacerdocio siempre, o sea, acordate que era un tabernáculo, ¿verdad? En este caso ya era el templo de Jerusalén, ya estaba construido. Entonces, el primer sacerdote que existió fue a partir de Melquisedec, ¿sí? ¿Verdad? Cuando bendijo a Abraham. Pero cuando Moisés ya había hecho el tabernáculo, Dios le dijo: hará llegar delante de ti Aarón. O sea, él fue el primero ya del tabernáculo. Él fue el primer, como dice el sacerdote, el que cuidaba, porque lo que les explicaba, que todo esté limpio, que el fuego estuviera siempre avivado, el que cuidaba, el que no permitía que entrara cualquier persona. Fueron años y años, ¿verdad? Entonces ahí se instituyó el sacerdocio, ¿verdad? ¿Sí se comprende eso?
y mandó a llamar, ¿verdad?, a los hijos de Israel para que fueran sus sacerdotes. Se dice que fue de la tribu de Leví. Recuérdense que habían 12 tribus, ¿verdad?, distribuidas por los hijos de Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob hicieron las 12 tribus. Entonces, eran tribus como por decirlo, familias, ¿verdad? Va, llámame a los Miranda, que los Miranda, con ellos vamos a comenzar. Los vamos a instruir para que ellos sepan cómo cuidar y cómo alimentar, o sea, sacerdotes, pues, para servicio. ¿Sí? ¿Se comprende eso? O sea, llamaron a la familia de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví, a ciertos hijos, y a ellos fue que los instituyeron por primera vez para ser sacerdotes. O sea, Sí. que Aarón era parte de tribus. Sí, claro. Aarón no sé si era primo o hermano de Moisés, no me acuerdo. Según la historia, ¿se acuerdan ustedes? Yo creo que era hermano, Aarón. Era como primo. Bueno, la cosa es que hay que estudiar más bastantes Familiar. Y si miran, cuando vean en los libros de los reyes que empiezan a hablar de uno, de otro, y hasta te olvidan los nombres. ¿Qué pasa? Todito familia. Claro, todos somos la misma raza humana. Y aquí está, ¿verdad?, lo que significa la palabra sacerdote. Dice, sacer proviene del latín que quiere decir consagrado, o sea, los consagraron. A todos esos de la tribu de Leví, ¿verdad? Bueno, cierto grupo, ¿verdad? Los llamaron, ¿verdad?, para consagrarlos. Y dos, significa dote, ¿verdad? Que unida dice sacerdote, que quiere decir que está consagrado, ¿verdad? O que puede dar traspasar la consagración, obviamente, ¿verdad? Si ellos estaban consagrados, fueron los primeros sacerdotes, ellos mismos iban, ¿verdad?, consagrando a los que venían, a los que los iban a sustituir, ¿sí? ¿Verdad? Que de viejitos quizás ya iban pasando. Eso es todo. Bueno, sigamos porque varios todavía. Había una cosa, ¿verdad?, que el sacerdote o los sacerdotes tenían una vestimenta especial. Sí, acá, bueno, ya le voy a dar la explicación. Entonces, el pectoral del juicio, dice que así se llamaba esa vestimenta que ellos usaban, y estaba también, ¿verdad?, determinada por indicaciones específicas que le había dado Dios a Moisés, de cómo hacer la vestimenta que iban a usar los sacerdotes. El pectoral del juicio se dice que era con hilos de oro, con piedras preciosas, y todo era porque tenía una energía, ¿verdad?, y una razón de ser cada una de esas cosas. ¿Comprende? O sea, eran vestimentas especiales. No podía llegar todo rascuchito, ¿verdad? O con un trapito, no. Era algo especial. Era como el pectoral del juicio, así se le llama. Era como un poderoso amuleto de protección para mantener que le llegara la iluminación y el discernimiento. ¿Se comprende, sí? Yo quiero uno con piedras preciosas. Bueno. ¿Dónde se va? Y aquí hablando, ¿verdad?, de la destrucción del templo, que ha sido destruido, ¿verdad?, 2 veces. Fue construido, bueno, primero lo construyó Salomón, ¿sí? Con indicaciones de David, ¿verdad? Que el rey David fue el que compró las tierras. Es más, cuando él las fue a comprar, la persona a la que se las iba a comprar le dijo, no, si es para construir el templo de Dios, se las regalo, se las doy con un precio mínimo. Y él le dijo, no, porque las cosas de Dios se hacen correctamente. Y yo tengo que pagar las tierras según lo que valen, porque es para Dios. Y dice que lo pagó no sé con cuántos miles de monedas de plata, ¿verdad? Y así adquirió el terreno por donde se iba a construir. Él comenzó, pero quien terminó fue Salomón. Por eso es que dice el templo de Salomón, en Jerusalén. Pero quien lo comenzó fue el rey David. Bueno, ahora bien, ¿verdad? Le voy a dar rapidito, ¿verdad? Como un tour. Vaya, ¿se fijan ahí donde está Israel? ¿Lo ven ahí donde dice here? Ajá. Here, ahí está Israel, a donde vamos a ir primeramente Dios, ¿verdad? Bueno, Israel, y ahí adentro está, ¿qué? ¿Qué vamos a ir a ver ahorita? El templo de Jerusalén. Ok, ahí vamos. Y ahí se los pongo más cerquita. ¿Me pueden decir cuáles son los países que rodean a Israel? Rapidito. Egipto, Jordania, Ajá. Siria. Líbano. Líbano. ¿Sí lo ven? Va, Líbano, empezando desde arriba. Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Aquí, ve, aquí está Jordania. Y allá está Líbano. Ah, aquí casi no se mira. Y Siria para allá. El Líbano no sale, pero ahí está, allá arriba. Líbano. Vale, nos vamos a ir acercando. Vale, está ahí, ¿verdad? Porque de Egipto, ¿verdad? Se fueron a la tierra prometida. Estaba cerca, ahí se ve cerquita, ¿va? Pero bueno. Sí, y a esta es ya Jerusalén, ¿verdad? Israel, la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y ahí nos vamos acercando.
¿Qué conocen de eso? Ajá. La tierra prometida. Sí, que todo eso es la tierra prometida. Ajá. El templo donde está ¿Qué han oído hablar de Jerusalén ustedes? ¿Qué hay allí de importante? Ajá, el muro de los lamentos, ¿qué más? Que fue es una reminiscencia del templo de Salomón, de Jerusalén. Ajá, ¿cómo se llama esa cúpula? ¿Quién sabe? Una hijita. Es la cúpula de la roca, de la religión musulmana, ¿sí? La cúpula de la roca. Y eso que se ve acá, esto de acá, ¿verdad? Que señala ahí, es la reminiscencia, lo que le dicen ellos, el muro occidental. Todo este era el muro del templo de Jerusalén, obviamente, ¿verdad? Que solo eso ha quedado, ¿verdad? Por tantas destrucciones que han habido. Este de allá, se dice que acá en esta parte de acá, ¿verdad? Están las tres grandes religiones del mundo. ¿Cuáles son? ¿Las conocen? ¿Cuáles son? Ajá, cristianismo, judaísmo y los musulmanes, ¿verdad? Ujú. Ok, las tres religiones, ¿verdad? Están ahí porque todos saben que es una tierra sagrada, ¿sí? Están las tres religiones ahí, pero hay cosas bien interesantes. Este es lo que les enseñaba ahí, ¿verdad? El muro occidental. Se dice que todas las personas, ¿verdad? Religiosas o no religiosas llegan a esta parte. Solo que aquí hay como dos espacios divididos. Uno donde solo van a orar o a pedir o a meditar los hombres y otra parte donde van las mujeres. Están separados, ¿verdad? Sabrán que sea por tradición de las religiones, ¿verdad? Pero lo curioso de todo esto es que en todas esas hendiduritas que ustedes ven ahí, del muro de los lamentos, van las personas a dejar sus peticiones, a dejar sus agradecimientos, y se dice que 2 veces por año, ¿verdad? Las personas encargadas de ese lugar lo sacan toditos, todos los papeles, ¿verdad? Porque son millones de papeles, ¿verdad? Porque eso pasa lleno todo el tiempo, de personas religiosas y no religiosas, ¿verdad? Porque saben que es un lugar sagrado. Hay personas que llegan, como les decía, a pedir de que se vuelva a construir el templo, ¿verdad? Pedirle a Dios eso, y otras que llegan a hacer peticiones. La cosa es que 2 veces al año sacan todos esos papelitos, pero como la mayoría de esos papelitos tienen el nombre de Dios, y el nombre de Dios no puede ser tirado a la basura, lo que ellos hacen es recogerlos todos y los entierran en el Monte de los Olivos. Todos son enterrados, ninguno se lo puede llevar a la basura, ¿verdad? Entonces, los quitan toditos 2 veces al año, ¿verdad? Porque eso se llena de papelitos. A este monte lo llevan, este es el Monte de los Olivos. ¿Qué conocemos del Monte de los Olivos? ¿Se recuerdan algo importante que sucede ahí? No, ese fue el Monte Sinaí, estamos lejos más. El Monte de los Olivos, donde fue crucificado el Maestro Jesús. ¿No? Donde fue crucificado. Por eso es que es un lugar santo, sagrado y todo eso. Ahí vamos a ir, mira. Ahí estaban las cruces. Sí, correcto. Ajá, mami Luisa sabe bien. Es el cementerio, cabal. Y en ese cementerio, sí, en ese cementerio es donde les digo que entierran todos los papelitos de las peticiones que todo el mundo deja en el muro de los lamentos, ¿verdad? Bueno, y esta que está más cerquita, más cerca, esta foto de ¿cómo dijimos? El Templo de la Roca, que es de los musulmanes. Esto se dice, ¿verdad? No estoy segura, yo lo voy a buscar bien, de que toda esa cúpula está hecha de oro macizo, o sea, de oro, ¿verdad? Y todas esas partes que se ven así como de celestito y verde son piedras preciosas. Digamos, los templos, no sé si llaman templos de los musulmanes, son así, bien ostentosos, ¿verdad? Llenos de piedras y llenos de oro y muchos colores bien lindos. Bueno, allí, ¿verdad? Bien lindo, mira. Y a todos estos lugares, las personas de cualquier religión pueden entrar. No se cobra, todo es libre, claro, con el debido respeto, ¿verdad? Y entendiendo que cada uno tiene como por decirle, sus rituales, sus costumbres, porque allí en el Muro de los Lamentos se dice que antes de entrar, bueno, todo eso, hay como unas piletillas, como que tienen fuentes, que antes de pasar a lo que es ya el muro, o sea, tenés que lavarte bien las manos, ¿verdad? Porque cuando uno va a orar a Dios, pues, es como parte del ritual de entender la purificación, ¿verdad? Entonces te lavas la mano, si vas todo sudado te lavas la cara, ¿verdad? Y vas derechito de frente al muro, pero cuando tú ya vas de salida, que ya hiciste tu oración, tu meditación y todo, tenés que caminar hacia atrás, ¿verdad? Dándole la cara al muro. Lo que hacemos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que nos vamos dirigiéndonos al Santísimo, ¿verdad? O a la representación que tengamos, ¿verdad? Ahí en el templo, en la iglesia.
se sale de espalda. Entonces ahí también pues un ritual, ¿verdad? Hay personas que como no entienden esto, pues dan la vuelta y les da lo mismo, ¿verdad? Pero como les digo, esto es cuestión de conciencia, ¿verdad? Cada quien lo hace según el estado de conciencia que tiene. Entonces, este es el templo de la roca, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Donde está ¿cómo se llama este? Ay, donde está supuestamente, ¿verdad? Dicen la tumba de Jesús. ¿Sí? Ahí, esas son las puertas. Se dice que una de estas puertas, pues ahí, no sé qué son los judíos, como ellos no creen que el Mesías ha venido, ¿verdad? Ellos lo siguen esperando. Se dice que hay una de esas puertas que se mantiene cerrada todo el tiempo porque es donde va a venir el Mesías, por donde va a aparecer, ¿verdad? Entonces son cuestiones así, ¿verdad? Como tips bien interesantes, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Está el Santo Sepulcro, que es lo que les decía, ya del lado interior, bueno, aquí era la puerta y este es el lado interior, donde está la tumba del Maestro Jesús y donde está también la roca. Ya les voy a enseñar, por ahí tengo la foto. Esa planchita que ven ustedes ahí, que todo el mundo entra, ya ahí en el sepulcro, ¿verdad? Es donde supuestamente, después de que él estuvo crucificado, lo bajaron y lo pusieron en esa planchita, ¿verdad? Ahí estuvo acostado, que después fue donde él resucitó. Entonces, esa parte, ¿verdad? Tiene una gran energía y todo el mundo va, ¿verdad? Poner las manos y hacer muchas cosas ahí, ¿verdad? Hacer oraciones, pero se dicen que son colas inmensas para entrar a esos lugares, o sea, lo que indica este chico que encontré ahí en internet, ¿verdad? Que hay que ir, o sea, 10 semanas y un día en la madrugada, por decirlo, porque está abierto todo el tiempo, eso sí, hay personas específicas que cuidan estos lugares, ¿verdad? Que son como, están prestando un tipo de sacerdocio para que las personas, pues sí, no vayan a querer arrancar algo, llevarse una piedra o no sé, todo lo cuidan todo esto. Y es más, se dice de que este lugar, que es del cristianismo o catolicismo, por decirlo, o sea, está como vigilado o tomado, no sé cómo decir la palabra, por 6 tendencias religiosas cristianas. Y que hay una persona, un vigilante por cada uno, y esos ahí duermen. ¿Por qué? Porque, o sea, es un lugar que está como disputado, como, no voy a decir discordia, no o sea, que todos tienen derecho a ese lugar. Y que sí, por todos para que nadie haga nada. para que nadie haga nada, eso te iba a decir. Porque nadie puede mover una piedra, ¿verdad? Si está mal puesta, una escalera o una piedrita o un candelabro, nadie lo puede mover si no están de acuerdo las 6 tendencias religiosas cristianas que están ahí. Todos tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Nadie puede tocar, mover nada, porque si no, o sea, se desataría San Quintimba, como dicen. Entonces, hay cuestiones ahí, ¿verdad? Que, o sea, uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Hay mucha precaución por tantas cosas. Y ese es el interior también, ¿verdad? Parte del interior donde está el Santo Sepulcro. Hoy en día está todo eso decorado, ¿verdad? Que con el tiempo lo han ido decorado, porque hoy hasta hay imágenes de la Madre María ahí, representaciones de ella, que antes no existían, pues, ¿verdad? Obviamente. Pero así, ¿verdad? Se han ido dando cosas, imagino que con el aval de todo, ¿verdad? Como les digo, hay muchos vigilantes ahí, ¿verdad? De esas tendencias. Y esa roca que está ahí, ¿verdad? Se dice que es donde estaba clavada la cruz de Jesús, ¿verdad? Es otro, digamos, objeto así simbólico, sagrado, que la gente, pues, le encanta ir a ver eso. Y así hay muchas cosas más, ¿verdad? De todo eso. Ahí siempre en el Santo Sepulcro. Donde tenía pies, no. La cruz, sí, donde él estaba crucificado. Ya fue, wow. No. Le voy a mandar un video que encontré. Bueno, gracias a Araya Blog, que de él saqué estas imágenes. Muy lindo el video que tiene de toda esta. Sí, mira, hay muchas cosas interesantes, o sea, todo esto es un tema, ¿verdad? Y a uno, pues, le despierta, ¿verdad? La curiosidad y las ganas de querer ir también. Es más, allí, ¿verdad? En los libros del profesor Rubén Cedeño dice que todo metafísico tiene que ir, aunque sea una vez, a este lugar sagrado, ¿verdad? Para comprender todo esto, porque está afuera, pero también cada cosa es una representación de nuestro interior, ¿verdad? De nosotros. Entonces, pues, un lugar bellísimo, ¿verdad? Que sabemos nosotros que ahorita está bien conflictuado y se nos ha pedido, pues, estar haciendo oración por este lugar, ¿verdad? Que en algún momento, pues, llegue la paz. Porque se dice que el templo va a ser reconstruido cuando llegue la persona correcta, ¿verdad? Y por la paz gane esas tierras prometidas, ¿verdad? Pero, bueno, es todo un tema ahí, ¿verdad? Pero sí, lo que se pide es que estemos haciendo oración por esas personas, ¿verdad? Porque recuerden que sí, nosotros decimos que es un lugar hasta cierto punto turístico, ¿verdad? Por religioso y todo eso, pero ahí hay personas viviendo también, ¿verdad? Y que tendrán dueño la tierra. fíjese que yo en ese video de Araya vi de que hay personas que viven allí,
Pero, o sea, comprar el alquiler de son $3,000 por una casita como que fuera un cuarto de acá, pues pequeñitas. O sea, porque es un lugar, o sea, demasiado codiciado, deseado por la gente, ¿verdad? O sea, porque se supone que son las tierras sagradas prometidas, ¿verdad? El pueblo de Israel. Todo eso, pues. Entonces, pues, ahí, ¿verdad? Y pues esto era lo que les tenía preparado, ¿verdad? Aparte de bastante cultura también, ¿verdad? Y de entendimiento de todo esto del templo de Jerusalén, pero no perdamos de vista que el templo somos nosotros también. Y así como todo eso tiene símbolos y cosas sagradas, también nosotros, pero depende de cómo nosotros nos desenvolvamos y lo que desarrollemos, ¿verdad? Bueno, esto era todo lo que les tenía preparado, ¿verdad? Y pues, con el favor de Dios, pues nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por la misma vía, ¿verdad? Vía Zoom o vía YouTube. Y pues les doy las gracias a los que participaron y estuvieron conmigo. Esperamos vernos pues la próxima semana, con el favor de Dios. Gracias, Padre, por todo esto. Yes.